Bueno, vamos a ir empezando. La primera parte tampoco es fundamental porque es el tema de presentaciones, así que si alguien se va incorporando un poco más tarde, no pasa tampoco nada. Mi nombre es Rubén Rodríguez. Dentro de Matrix llevo la parte de soporte para embebidos y también estoy involucrado en el I+D. Dentro de Matrix tenemos una pequeña parte de desarrollo en la que también soy responsable para sistemas operativos, concretamente de Linux. ¿Vale? Me acompañan hoy unos cuantos miembros de la empresa también. En concreto, uno de los contactos que veréis en la lista de contactos es mi compañero Jesús García, que será el encargado de pasaros tanto las transparencias que vamos a ver hoy como el vídeo grabado de la sesión para que podáis consultarlo en cualquier momento. ¿Vale? Durante la sesión podéis utilizar la utilidad de chat que os aparecerá abajo para poner cualquier consulta que tengáis. Si algo no está claro en ese momento, podéis poner la consulta. Si yo no estoy pendiente del chat, mi compañero me irá avisando para ir respondiendo las dudas en la medida de lo posible. No obstante, al final de la presentación también habrá una pequeña sección para dudas y preguntas si tenéis alguna. ¿Vale? Bien, este es el segundo webinar que realizamos dentro de embebidos, del área de embebidos de Matrix. El primero fue sobre formatos estándar para bajo consumo. Este está orientado a las fases que tiene un desarrollo de un equipo embebido y en qué puntos, con qué acciones Matrix Electrónica os puede ayudar, tanto a simplificar ese diseño como a acotar los plazos a mercado. ¿Vale? Sin más, vamos a empezar. Bueno, mis datos de contacto, cualquier duda que tengáis posterior al webinar podéis encontrarme en esa dirección de mail, sin ningún tipo de compromiso. Cualquier duda, ya sabéis, me podéis contactar. Encantado de echaros una mano. ¿Cuál es el objetivo de estos siguientes 30 minutos? Esperemos que no sean tantos como en el primer webinar, que nos fuimos a los 50. Vamos a intentar acotarlo a los 30 minutos para que sea afable el webinar. El objetivo va a ser analizar, como os comentaba, las diferentes etapas de un desarrollo embebido, focalizándonos única y exclusivamente en desarrollos embebidos. Vamos a ir viendo qué necesidades os van a surgir en cada una de esas fases y os vamos a ir dando la información que podamos sobre cómo podemos ayudaros en cada una de esas toma de decisiones, implementaciones que necesitéis realizar, etc. Un esquema muy simplificado, insisto, muy simplificado, es el que podéis ver aquí. ¿Vale? Todo nuevo diseño va a empezar con quizás una idea, una nueva necesidad para un producto ya existente, unos requerimientos que nos vienen de otro cliente y que nos dice, oye, ¿me podéis echar una mano para hacer un nuevo desarrollo, un nuevo equipo que necesito con unas ciertas capacidades? Una vez se nos presenta esa idea, esa nueva idea de negocio o lo que sea, el primer paso fundamental es el análisis de requisitos, saber qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué vamos a necesitar para hacerlo. ¿Vale? En la parte de qué vamos a necesitar para hacerlo también incluye las capacidades que nosotros podamos tener. Quizás un desarrollo nos va a exigir hacer un desarrollo hardware, es decir, construir un hardware por nosotros y tenemos que saber si nosotros tenemos esa capacidad de desarrollo. Posteriormente a este análisis de requisitos nos va a llevar una etapa de validación de concepto. Podemos haber hecho muy bien la selección de requisitos, pero si no validamos esos requisitos, si no hacemos una prueba o una serie de pruebas en la medida de lo posible válidas para validarlos, puede que alguno de los requisitos que nosotros hayamos considerado fundamentales pase a no serlo, ¿vale? O que hayamos restringido tanto nuestra solución tomando estas decisiones que nos la haga inviable. Y sin embargo veamos que mediante una pequeña prueba o una pequeña validación, veamos que alguno de los requisitos o bien nos faltaba o bien nos sobra. Luego, siempre veréis en toda esta rueda que puede haber una interacción entre dos de los campos adyacentes.
También puede haberlo entre campos no adyacentes, pero en esos casos la problemática suele ser mayor. Suele haber mayores delays en la cadena de proceso o quizás llevarnos al traste el desarrollo. Todos los campos los veremos posteriormente un poco más en detalle y por último los veremos con un ejemplo, con un proyecto que podríamos entrecomillar como real, ¿vale? Después de esta validación de concepto, sabemos que las decisiones que hemos tomado en principio parece que están correctas, que todo puede funcionar, es cuando decidimos o cuando vamos a ver si necesitamos hacer ese desarrollo hardware, ese desarrollo software o esa integración, ¿vale? Quizás no necesitemos hacer ningún tipo de desarrollo software ni hardware porque queramos partir de un equipo totalmente acabado, tanto hardware como software, pero necesitamos configurarlo, integrarlo con diferentes equipos para construir nuestra solución. En ese momento en el que ya tengamos un hardware, un software final, un desarrollo prácticamente final, es cuando haremos un símil de lo que hicimos validando ese concepto, pero ya en el campo, en una situación real, en un entorno real, donde pensamos que tiene que trabajar el equipo. Si todo eso va correctamente, pues pasaremos a producción. Normalmente esta integración, estas pruebas suelen hacerse con prototipos, con una tirada pequeña para minimizar gastos y riesgos. Suele haber también otro feedback hacia desarrollo, bien porque hayamos detectado alguna cosa que no está correcta. Habíamos pensado, por ejemplo, en la validación que iba a ser de una forma, nos vamos a nuestro desarrollo final, a nuestro sitio final donde va a estar el desarrollo final implantado y las cosas no cuadran bien y tenemos que hacer una pequeña modificación. También puede ser que durante este proceso, durante este tiempo, nos haya venido a la cabeza una nueva idea o el cliente nos haya planteado un nuevo requisito que debamos implementar y nos va a hacer surgir diferentes versiones de nuestro equipo. Quizás para una primera versión esa funcionalidad que nos ha ido llegando durante el desarrollo del equipo no es necesaria, pero sí que es deseable, ¿vale? Y obviamente, para que todos sigamos teniendo trabajo, pues acabamos un proyecto, empezamos otro, ¿vale? Por eso lo de la rueda. Como os comento, ahora vamos a pasar a ver cada uno un poco más en detalle y posteriormente, la última parte, que es creo la más interesante del webinar, vamos a verlo con un ejemplo y varios escenarios. Respecto al análisis de requisitos, que por ser la primera etapa, quizás es una de las más importantes. ¿Qué tendréis que decidir? ¿Qué cosas vais a tener que afrontar en esta etapa? Vais a tener que decidir, fundamentalmente hablando de equipos embebidos, si queréis, deseáis o tenéis capacidad de hacer un desarrollo hardware. Con simplemente tomando esta decisión ya os vais a limitar o os vais a enfocar en un campo diferente en cuanto a los embebidos. También vais a tener que pensar o decidir qué plazos esperáis para vuestro desarrollo. Si necesitáis que vuestro equipo esté en campo, en funcionamiento, en el cliente o implantado en un corto espacio de tiempo, pues quizás ya os estáis respondiendo a la anterior pregunta. Si disponéis de un tiempo y queréis aplicar más ADN propio a ese producto y queréis hacer ese desarrollo hardware y tenéis las capacidades, pues ese plazo será mayor. Simplemente con esas dos decisiones ya os podréis orientar un poco mejor en cuál es la solución más indicada para utilizar en vuestro desarrollo. Desde Matrix Electrónica os podemos ofrecer tanto módulos que os van a implicar un desarrollo ciertamente importante, SBCs, que aunque en gran parte está el desarrollo hecho, quizás necesitáis desarrollar a nivel hardware placas adaptadoras o equipos totalmente acabados. Unas cajas que tienen un hardware acabado, en algunos casos también un software acabado y que encajarían dentro de los proyectos que antes he comentado como integración. Vale. Aparte de esto, aunque tengamos decidido que queremos tener un equipo ya hecho o partamos desde un módulo, hay una serie de decisiones que nos van a centrar una vez que tengamos ese camino ya marcado, por ejemplo, módulos, pues vamos a tener una amplia variedad de módulos en el mercado. Para saber cuál es el que mejor nos va a encajar, pues vamos a tener una serie de requisitos que siempre vamos a tener que tener en cuenta para decidir cuál es el mejor. Para, al final, intentar reducir ese coste necesario para implantar nuestra decisión.
Ahí aparece el último, pero normalmente el precio, el coste del equipo final es uno de las características que siempre tenéis que cumplir para que vuestra solución llegue al mercado, pueda implantarse y sea competitiva. Vale, si vamos cogiendo todas esas cosas de las que hemos ido hablando y las vamos mezclando unas con otras, al final vamos a tener un área en el que vamos a poder recomendaros una solución. Vamos a poder plantear, en la mayoría de los casos, una solución que cumple todas esas características que nos habéis dado. En otros casos, o incluso en estos casos en los que os recomendamos una solución que cumple todas las características, también es posible que os recomendemos una solución que, sin cumplir todas las características, quizás las cubre todas, excepto una, o en una le falta algo para cumplirla. Por ejemplo, pongamos como ejemplo que el consumo es ligeramente superior al que habéis ideado, pero os la vamos a ofrecer para que lo podáis valorar, porque a lo mejor en alguno de los otros requisitos que nos habéis planteado los cumple mejor o supone una reducción de precio considerable, alguna de estas cosas casuísticas se puede dar. De esta forma, vosotros podéis decidir cuál es la mejor. Quizás cuando estéis en la fase siguiente, en la de validación, comprendáis que quizás el consumo, la diferencia de consumo versus el precio pueda ser aceptable esta otra propuesta. Bien, tenemos esas propuestas para analizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que deberíais hacer en una validación del concepto? En primer lugar, tendréis que daros respuesta a dos preguntas. ¿Es este proyecto realizable a nivel hardware? ¿Es realizable a nivel software? ¿Puedo yo hacerlo? ¿Puedo yo hacerlo con la ayuda de Matrix o con la ayuda de un tercero, de un partner que me busque para hacerlo? ¿Qué recursos disponéis para hacerlo? Obviamente, porque eso os va a marcar cuánto vais a tardar en hacerlo. Y muy importante, esto es algo que siempre incido cuando visitamos a clientes, es en saber cuál es vuestro punto de partida. De hecho, esto también nosotros lo utilizamos para haceros las propuestas que os damos de soluciones dentro de nuestro portfolio. No es lo mismo un cliente que siempre haya estado desarrollando hardware, por ejemplo, que un cliente que vaya a empezar a desarrollar hardware. Quizás unos productos son o encajan mejor para facilitarle la vida a ese cliente que otros, ¿vale? Luego, ese punto de partida, esos conocimientos que tenga el cliente, ese hábito que tenga ya adquirido el cliente es muy importante para cómo de beneficioso va a ser un producto durante el desarrollo de un proyecto o no, ¿vale? En cuanto al desarrollo hardware, tenéis que valorar, aparte de la solución que os planteemos, qué recursos os vamos a facilitar. ¿Qué experiencia previa tenéis con ese tipo de hardware? Por ejemplo, con módulos. ¿Habéis trabajado antes con módulos? Sí, no. Si habéis trabajado con ellos, vais a necesitar seguramente menos información, menos recursos. Si no habéis trabajado con un módulo, por ejemplo, un módulo estándar, como los que comentábamos en el primer webinar que hicimos de embebidos, pues quizás vais a necesitar más información. Cuanta más información tengáis, normalmente, mejor. ¿Qué hardware vais a disponer para la evaluación? ¿Vais a poder, si disponéis de dos equipos, uno de hardware y uno de software, estar trabajando en paralelo? ¿Y qué documentación asociada vais a tener? Obviamente, os va a interesar tanto la propuesta física de ese módulo del fabricante que sea que os vamos a ofrecer, como la respuesta que os podemos dar, qué soporte, qué servicios os vamos a poder ofrecer desde Matrix Electrónica para ayudaros, tanto desde Matrix Electrónica como del fabricante que os hayamos propuesto. En cuanto a software es similar. Tenéis que valorar, aparte del recurso que os damos, digamos que os damos una solución, un BSP, en el caso de ARM, por ejemplo, ¿qué datos, qué documentación os damos, cuál es la versión de ese BSP, en qué formato está, qué soporte os podemos dar desde Matrix Electrónica o desde nuestros partners, si necesitáis añadir cosas a ese BSP como fácil o difícil es, si tenéis que añadir un driver específico para un chip que pongáis en vuestra carrier,
¿Va a ser fácil? ¿Vais a estar dispuestos a ayudarme? Si no, y por supuesto, si mi punto de partida es, digamos que inicial, son los primeros proyectos que estoy enfocando dentro de la empresa bajo embebidos, ¿tenéis algún tipo de recursos de cursos para formar a mis trabajadores, para formarme a mí a la hora de usar este tipo de equipos? Entonces, ese tipo de cosas también debería empezar en esta parte del desarrollo. Y contar con ellas, saber que los tenemos o que no los tenemos desde un principio, nos va a simplificar o nos va a ayudar a comprender mejor cuándo vamos a tener nuestro desarrollo listo. Por último, antes de irnos a producción, necesitaremos testear ese desarrollo que hemos hecho. ¿Vale? Normalmente lo testearemos sobre un entorno real. Quizás lo testeemos primeramente en el laboratorio si lo tenemos en nuestra empresa y luego lo llevaremos unas cuantas unidades, una preserie al campo y realizaremos las anotaciones que necesitemos para comprender si hemos acertado en el desarrollo, si necesitamos añadir alguna cosa. Si vemos, una vez implementado el dispositivo, como os decía antes, que hay que añadirle alguna funcionalidad que ahora vemos y que antes no. Blas nos comenta que no ve las transparencias. No sé si al resto tenéis ese problema. Yo las veo correctamente. Blas, si puedes Yo desloguear también. y loguearte Sí, yo otra también. vez, por favor. Te esperamos. Vale, perfecto. Nos dice que ya las ve. De todas formas, recordaros, vais a tener a posteriori, en unos días, de hecho, creo que ayer o antes de ayer recibiríais tanto el vídeo de la presentación como las propias transparencias, ¿vale? Sin ningún problema. Este viernes es festivo, o sea que supongo que para principios de la semana que viene tendréis la grabación y las transparencias disponibles. Y en cualquier caso me podéis escribir al email que aparecía al principio y yo os las puedo enviar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? No tenemos nada confidencial que no podamos compartir. Como os decía, podemos encontrar alguna funcionalidad que primeramente no habíamos considerado, pero que resulta interesante para añadir valor a nuestro dispositivo. ¿Vale? Esto va a hacer que nuestro ciclo pueda alargarse un poco más de lo que pensábamos. Quizás podamos atacar el mercado primero sin estos cambios, a veces no, porque sea un fallo y no nos permita cubrir las necesidades que pensábamos, pero otras veces, en la mayoría de los casos sí, y sacaremos diferentes revisiones. ¿Vale? Lo más normal es que nunca acertemos a la primera, de hecho es muy difícil acertar a la primera. Quizás si venimos de hacer un desarrollo previo sí que podamos acertar, porque tengamos un poco más las ideas más claras. Bien, para ilustrar, como os decía, todas estas fases un poco más en profundidad y daros una visión un poco mejor de lo que Matrix os puede ayudar en cada una de ellas, vamos a basarnos en un ejemplo práctico, ¿vale? Básicamente es simplemente para que sea hilo conductor. De hecho, el proyecto es totalmente inventado. Los requisitos que vamos a plantear son obvios y muy genéricos, ¿vale? No nos vamos a centrar en una solución muy específica, porque eso nos limitaría el camino a una sola solución y prefiero que las veáis todas. De hecho, esto lo retomaré al final con la última transparencia para proponeros también otra de las cosas con las que os podemos ayudar, ¿vale? Basándonos en un solo proyecto y cambiando un poco los requisitos con lo que lo vamos a definir, vamos a intentar montar 3 escenarios diferentes, ¿vale? Para mostraros 3 ciclos diferentes de desarrollo y poder comentar todas las fases. Vale, el proyecto que hemos ideado para este webinar es una gestión de depósitos frigoríficos en los cuales se quiere leer o se quiere tener disposición de tanto la capacidad restante de ese depósito como de la temperatura que tiene el líquido interior, ¿vale? Esa gestión, el cliente o quien sea, quiere que sea tanto local, poder conectarse al equipo de forma local, como de forma remota, ¿vale? Disponer de los datos en forma remota. Como veis hasta aquí, muy sencillito, no hay ningún condicionante. Añadimos primeramente unos requisitos comunes, ¿vale? Para todos los escenarios. El primer requisito que vamos a añadir, aunque no vamos a especificar mucho más, es que la comunicación
que nos ofrece para leer esas variables el depósito va a ser RS485, que la comunicación en remoto va a ser a través de 4G y que se necesita una configuración local, conexión local para la configuración, pero no nos especifican cómo. Nos dicen, plantéame una solución que me permita configurar el equipo de forma local. No quiero esperar a que se conecte a 4G y luego configurarlo. Quiero que alguien pueda estar allí y lo pueda configurar en el momento en local. ¿Vale? Vale, vamos a plantear un primer escenario añadiendo algún requisito más. ¿Vale? Vamos a formar esa primera parte de nuestra rueda diciendo que queremos llegar cuanto antes al mercado, que no queremos hacer ni desarrollo hardware ni software, es decir, queremos hacer algo, un proyecto de integración con equipos que ya existan en el mercado para ver si eso es posible. Nos van a añadir también que los sensores que están internos, accesibles vía ese RS485, son Modbus, y que para la conectividad local nos sugieren, puede ser con Wi-Fi o Bluetooth y así puedo usar un móvil de estos o una tablet de estas que tengo para configurarlo en local. Una primera planteamiento con todos estos requisitos a nivel de ejemplo que podríamos hacerle, yo os digo que sería muy aventurado con solo estos requisitos hacer un planteamiento, pero una posible solución que podría encajar y que nosotros le podríamos recomendar sería uno de nuestros equipos de la gama de MTX. En concreto, el que veis ahí es el MTX Titan Router Titan 2. ¿Vale? Este equipo tiene en un conector de bornas el 485, tiene capacidades hasta 4G y no solo le podríamos ofertar el equipo, sino que podríamos ofertarle todas las cosas que necesitaría para que ese equipo funcionase. Lo estoy oyendo, ¿no? Creo que hay un micrófono encendido con algo de eco. Gracias. Podríamos ofertarle toda la parte necesaria para la alimentación en diferentes formatos. Aquí he puesto uno de carril DIN y otro normal, pero tenemos diferentes soluciones. Obviamente las antenas, tanto para conexión Wi-Fi, que el equipo puede soportar, como 4G. Los cables necesarios para conectarse contra ese depósito, podríamos ofertárselos. Y si realmente tiene una necesidad alta de tener el equipo cuanto antes en el mercado y no quiere hacer ningún tipo de desarrollo hardware y software, podemos hacer que este equipo, que es configurable y que permite hacer login de todo este tipo de variables, las envíe a un servidor remoto, a la nube, utilizando una plataforma, por ejemplo, nuestra plataforma de Cervelo. Vale. No voy a ahondar mucho en la plataforma porque la plataforma la veréis más detenidamente en un webinar que tenemos el día 7. ¿Vale? Vale, como os digo, esto es simplemente un ejemplo. Con los requisitos que tenemos, esto adaptaría, pero necesitaríamos saber más cosas. ¿Vale? Pero a nivel ilustrativo nos puede servir. Como veis, no solo le recomendaríamos el equipo que necesita, sino digamos que los accesorios, entre comillas, que le podrían ir bien para tener una solución completa. Una vez que le hemos dado respuesta a esos análisis de requisitos, el cliente va a querer probarlo, obviamente. En este caso, el cliente va a poder disponer de un hardware acabado, el MTX Router Titan, un manual tanto hardware para decirle qué interfaces tiene disponibles, cuál es el tipo de conector que necesita, cuáles son el nivel eléctrico de las señales que están en esos conectores. Le vamos a poder ofertar también todo el tipo de accesorios que necesita para que ese equipo sea totalmente funcional, antenas, alimentación, conectores. En el ámbito del software también lo tenemos acabado, necesitará configurarlo y para poder configurarlo va a tener tanto manuales software como notas de aplicación, ¿vale? De hecho, seguramente alguna de las notas de aplicación que tengamos le sirva como base para empezar su planteamiento y poder probar si realmente puede acceder a ese depósito, leer las variables Modbus, enviarlas a la nube y consultarlas tanto en la nube, tener un backlog de lo que ha ido pasando, si la temperatura se ha mantenido estable o no, como en local a través de Wi-Fi, ¿vale? En este caso, no tenemos ni fase de desarrollo hardware ni fase de desarrollo software, porque queremos un equipo totalmente acabado, estamos haciendo integración. Pues una vez que lo hemos validado en nuestra oficina, por ejemplo, podemos llevar el equipo a campo. Podemos instalarlo en el campo y comprobar el funcionamiento validado. Ahí
pueden surgir problemas y es donde el equipo de soporte de matriz electrónica puede echar una mano. Puede ser que las SIMs que hemos optado para utilizar en este 4G tengan mala cobertura o que queramos utilizar un VPN y no sepamos cómo utilizarla o que necesitemos configurarlo con la VPN privada que nos da el operador y tampoco sepamos. Todas esas cosas son cosas que puede ayudar matriz electrónica a solventarlas, ¿vale? Si nos pasamos a un segundo escenario, en este caso vamos a cambiar un poco los requisitos para ver alguna de las otras fases. En este caso, sigue deseándose salir al mercado cuanto antes. No se desea realizar un desarrollo hardware para intentar cumplir esos plazos estrictos que tiene el cliente, pero el cliente tiene una funcionalidad software que, por ejemplo, ya puede tener validada en un PC, ha hecho las cosas necesarias para que le funcione en un PC, pero quiere hacer moverse a un equipo embebido, un equipo industrializado, para poder implantarlo, para poder llegar a esa solución. Luego, el desarrollo software sí lo quiere hacer. Nuevamente nos dice que si es posible que la comunicación local sea por Wi-Fi o por Bluetooth, por el mismo motivo. Quiere que alguien con un móvil o con una tableta pueda estar allí y poder cambiar la configuración de los equipos. En este caso, ¿qué podemos ofertarle? Como os digo, vuelve a ser muy amplio el hueco que nos deja o la mira que nos deja para poder recomendarle, pero podríamos recomendarle equipos más acabados, por ejemplo, SBCs. En SBCs tendríamos multitud de posibilidades para recomendarle. Por ejemplo, os he comentado que este cliente podría tener desarrollado su software en un PC. Pues un pequeño salto que le podríamos dar en función de los saltos o de la cuantía de tiempo que quiera emplear en el desarrollo software sería recomendarle una SBC lo más parecida al mundo PC posible, es decir, una SBC de arquitectura x86, que le va a suponer muy poco esfuerzo de desarrollo software de cara a lo que estaba haciendo a nivel PC. En cuanto a eso, podemos ofrecer diferentes formatos. Por ejemplo, aquí tenéis dos propuestas x86, las de más a la izquierda. Una es de formato de 3,5 y la otra es Pico ITX, ¿vale? Ambas con Intel Atom, con Apollo Lake. También podríamos, si desea irse todavía más embebido, quiere reducir más los costes, quiere ser una solución industrial pero de bajo consumo, podríamos ofrecerle lo mismo, es decir, el mismo tipo de concepto, un SBC, pero en este caso con ARM. En el ejemplo aquí tenéis una SBC ARM con un IMX6. Vale. En este caso, el proceso de desarrollo de software va a ser un poco más costoso porque va a tener que llevar su desarrollo que tiene ahora mismo corriendo en PC, cross-compilarlo y hacer que funcione sobre una arquitectura diferente, en este caso ARM, y eso va a llevar un poco más de tiempo, ¿vale? Y aparte de esto, pues tendríamos que ofertarle el resto de cosas que le va a permitir cumplir con sus especificaciones. Igual que antes, todo el tema de alimentaciones, de conectores, de cables y normalmente las placas que ofrecemos no tienen incorporado de por sí la conectividad 4G o la conectividad Wi-Fi, pero sí que podemos ofrecer placas estándares. Por ejemplo, esta de aquí es una placa Zefiro, un desarrollo del área de MTX de Matrix, que posee las dos cosas. Posee tanto tecnología de comunicación GSM hasta 4G, compatible con 3G, bueno, no sé cómo se llama, el backlog o backup, a 3G y 2G, es decir, si no hay red 4G, se va a conectar en 3G y si no en 2G, como Wi-Fi o Wi-Fi Bluetooth, ¿vale? En una misma tarjeta. Y la posibilidad de tener el PortaSIM si alguna de estas placas, estas SBCs no tuviesen disponible ese PortaSIM. Hecha esa propuesta, vamos a analizar los siguientes pasos, en qué puntos va a tener y qué información va a tener el cliente sobre este producto. Bueno, antes que nada, como os decía, en este caso está bastante abierto la solución que quería hacer el cliente. Hemos hecho una primera propuesta que podría ser con SBCs, pero también podríamos hacer una propuesta similar al punto 1 con uno de nuestros equipos acabados, pero que es posible programar software sobre él. En toda nuestra gama de productos acabados tenemos la posibilidad de entregarlos con un software acabado que es pensado para integración, como con un software libre, con un BSP basado en Yocto normalmente, para poder programarlo. En este caso estamos mostrando el GTW2R,
que tiene conectores. La característica principal es que tiene conectores un poco más industriales. Como veis, son M8, son de inserción más roscado, con lo que para vibraciones no dan ningún tipo de problemas, ¿vale? Simplemente otra posible solución. En cualquiera de las dos soluciones que le mostremos, vamos a poder aportarle todas estas cosas. De cara a la validación del concepto, va a disponer de un hardware acabado, ya sea una SBC o sea un equipo totalmente acabado con su cajita, etcétera. Va a disponer de un manual de uso de ese hardware, es decir, en este caso no va a disponer del manual de desarrollo o de un hardware prediseñado con un kit de evaluación como teníamos o como podemos tener en otros casos. Va a disponer de, igual que en el caso anterior, de antenas, cables de conexionado, diferentes fuentes de alimentación para testear en función de cuáles sean sus necesidades. Y va a disponer, muy importante, porque es la siguiente fase que va a querer acometer, de un manual software y unas notas de aplicación para poder tanto lanzar su aplicación como construir las cosas necesarias para su aplicación. Ahí es donde podríamos tener diferencias. En la primera propuesta que hemos hecho, os he dicho que las dos de la izquierda eran SBCs basadas en x86, la de la derecha es ARM. El caso del ARM, el desarrollo software es un poco más largo, porque aparte de tener que desarrollar su aplicación en sí, va a tener que desarrollar su propio sistema operativo. Normalmente esto, ya os digo que lo solemos dar con Yocto, pero tenemos diferentes opciones. Vale, en este caso no hay desarrollo hardware, hay desarrollo software. ¿Qué cosas vamos a tener disponibles para ese desarrollo software? Vamos a tener, si es ARM, como os comentaba, un manual de BSP, normalmente Yocto, pero también damos facilidades. Es decir, el cliente puede tener, como os comentaba, su desarrollo basado en PC, puede estar acostumbrado a utilizar, por ejemplo, en el caso de Linux, Debian o Ubuntu como distribución en su PC. Nosotros podemos facilitar también para la mayoría de nuestros productos una imagen estándar de Debian 10, para poder utilizar. Con lo que la forma en la que ha instalado su aplicación o en la que ha ido añadiendo recursos sobre los que luego corre su aplicación va a ser prácticamente la misma. También tenemos algunos equipos, en el caso de que sea deseable, que pueden soportar Android, ¿vale? En cuanto a x86, ese manual de Yocto no va a existir, aunque realmente lo tenemos para algunos casos. Por ejemplo, para Apollo Lake podríamos tener ese manual de Yocto para generar una imagen de distribución propia, llamémoslo así, con Yocto, en lugar de querer usar, si no se quiere usar Ubuntu o Debian. Pero lo que sí que vamos a tener, o lo que sí que deberíamos tener, son los drivers para el sistema operativo que queramos usar. Habrá que comprobar primero que el sistema operativo que queremos usar es uno de los soportados por esa solución. Normalmente esto viene dado por el chip de Intel o de AMD que se utilice. Por ejemplo, por volver a hablar de los Apollo Lake, la compatibilidad 100% está garantizada con Windows 10. Si queremos utilizar Windows 7 o incluso Windows XP, por ejemplo, Embedded, que todavía hay clientes que lo utilizan, pues vamos a tener nuestros más y nuestros menos, incluso igual no podemos utilizarlo, ¿vale? Y aparte van a existir una serie de APIs. Como os decía, en este ejemplo, cliente tiene su solución funcionando en un PC, se quiere pasar a esta placa embebida y normalmente en las placas embebidas hay ciertas interfaces que no suelen estar presentes en los PCs. ¿Qué tipo de interfaces? Pues GPIOS, los propios UARTs, el Watchdog hardware. Toda esa serie de interfaces normalmente no suelen estar presentes en un PC normal. Los fabricantes suelen dar una serie de APIs que vienen documentadas y que luego el cliente puede integrar en su código. Aparte de venir documentadas, vienen una serie de ejemplos de código, ¿vale?, que se puede utilizar. Y, por supuesto, notas de aplicación. Tanto, por ejemplo, si hay un driver que tiene una forma específica de ser instalado por una determinada versión, o cómo instalarlo, por ejemplo, en una versión concreta de Linux, pues tendremos esa nota de aplicación. En la parte de fabricación, que vamos a poder disponer, qué recursos vamos a poder tener adicionales.
Pues una de las posibilidades que nosotros ofrecemos con la mayoría de nuestros partners es que el equipo, una vez que vosotros tengáis ese desarrollo de software totalmente integrado, que tengáis una imagen que queráis grabar en todos los equipos, que esa imagen os venga ya pregrabada de fábrica. Es decir, vosotros hacéis el pedido con vuestro part number específico de la solución y el equipo os llega ya listo para llevarlo al campo y ponerlo en su sitio. Simplemente configurarlo, si necesitáis configurarlo, igual se autoconfigura solo si lo habéis implementado, pero ya lo tenéis listo. No tenéis que coger cada equipo, grabarle vuestra imagen con el tiempo que podríais perder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos ya al último de los escenarios que os quería plantear, el escenario 3. Vale, en este caso sí que disponemos, el cliente dispone de ese tiempo necesario para hacer tanto desarrollo hardware y software y además quiere y puede hacerlo. ¿Vale? Nuevamente, la conectividad nos indica que quiere utilizar, por el mismo motivo que en casos anteriores, Wi-Fi o Bluetooth para la conexión local. ¿Qué podríamos ofrecer en este escenario? Perdón, que me he ido para atrás. En este escenario podríamos ofrecerle típicamente módulos. Quizás también le encajaría alguna SBC a la que el desarrollo hardware consistiese en una placa adaptadora que va pinchada en alguno de los conectores de esos SBC. Pero el caso típico que estamos ilustrando aquí es el de uso de un módulo embebido. Cuanto a módulos embebidos, tenemos multitud de opciones que podemos presentar. Aquí he querido ilustrar dos. En la parte izquierda tenéis una solución que sería basada en un formato propietario y en la parte de la derecha una solución que sería basada en un Smart, ¿vale? En un formato propietario. En un formato estándar. En cualquiera de los dos casos, la solución que nosotros vamos a plantear a nivel hardware va a ser la misma. Vamos a poder ofrecer el módulo como un carrier, un kit de evaluación. ¿Vale? Si nos vamos a la parte de validación de concepto, vamos a disponer de ese kit de evaluación, luego vamos a poder validar algo desde el primer momento en que lo tengamos. Vamos a tener un manual hardware, tanto en este caso del módulo, que es el que en principio más nos va a interesar, pero también de cómo utilizar ese kit de evaluación. Qué interfaces posee, cómo configurarlas, cómo acceder a ellas. Importante para este paso y también importante si tenemos un equipo de desarrollo partido, es decir, que tenemos gente que hace solo desarrollo hardware y otra solo desarrollo software, pues poder empezar con ese desarrollo software partiendo del kit de evaluación en la medida de lo posible. Quizás a lo mejor no es posible porque necesitemos un elemento que no está presente en la placa de evaluación, pero en la mayoría de las veces, sobre todo para hacer esa primera capa, que es la de la construcción de la imagen, sí que nos va a ser útil. Aparte, tendremos, como en los demás casos, todos los periféricos, aunque no aparecen en la imagen, para que se pudiesen ver bien los kits de evaluación, podremos ofertar tanto las fuentes de alimentación como las antenas, cables, todo lo relativo a los módulos y, por ejemplo, también las soluciones de disipación. ¿Vale? Eso es también algo importante. En este caso, nosotros podemos ofrecer las opciones de disipación, pero vosotros como clientes podéis necesitar o bien tener una muy customizada por el espacio que necesitáis ocupar o no os vale por algún motivo la opción estándar. ¿Vale? Esto es una fase añadida que vamos a tener aquí por querer hacer el desarrollo hardware, que con un equipo acabado, por ejemplo, con su caja que ya incluye la disipación interna, no vamos a tener. ¿Vale? De cara al software, vamos a tener ese manual software, tanto para el módulo como para construir las imágenes y una serie de notas de aplicación. Normalmente vamos a tener también accesible una wiki del fabricante explicando los pasos a seguir para hacer todo el startup del kit de evaluación, como la generación de la imagen, incluso cómo ir añadiendo determinadas aplicaciones. Vale, una cosa que quiero destacar, sobre todo si hacemos uso de módulos estándar, es que posiblemente tengamos soluciones, no ya la parte de la derecha, que es la placa de evaluación, sino la que veis en el medio, la foto que veis en el medio es una placa final que utiliza un conector de SMART 2.0, es un diseño para SMART 2.0, 2.1, ¿vale? Que son casi 100% compatibles, y que nos va a permitir
quizás saltarnos un par de fases para llevar nuestro equipo al campo, a instalación final y poder probar cosas incluso antes de tener nuestra propia IP hardware, ¿vale? Antes de que acabemos nuestro proceso hardware, podremos ir sacando quizás rédito de una primera producción en la que hemos montado 5 equipos, que no son del todo cubriendo el 100% de las especificaciones, pero cubriendo la mayoría, y de los cuales podremos sacar información, ¿vale? Luego esa es una posibilidad. Para el caso propietario eso es un poco más difícil, porque no suele haber placas en el mercado que se adapten a ese conector propio, salvo que nosotros tengamos un desarrollo previo hecho. En cuanto al desarrollo hardware, ¿qué herramientas os vamos a poder proporcionar? Guías de diseño. De hecho, si utilizáis un módulo estándar, vais a tener, por un lado, la guía de diseño del fabricante y, por otro, la guía de diseño del estándar. Es decir, vais a tener varios conjuntos de esquemáticos o de recomendaciones para realizar vuestros esquemáticos de 2 fuentes, como mínimo. Esquemáticos de esos kits de evaluación, de esas placas de evaluación, incluso 3Ds y boom de los componentes, así como huellas, por ejemplo, para Altium, para esos componentes, incluso para el módulo. Os podemos facilitar la huella de Altium, por ejemplo, del módulo, para que podáis integrar en vuestro diseño y podráis construir el 3D si necesitáis saber las dimensiones que va a tener o las cotas que puede tener. A nivel hardware vais a disponer, obviamente, de ese kit de evaluación, quizás de esa mini carrier en lugar del kit de evaluación que os comentaba antes, pero en determinados casos solo. Nosotros siempre recomendamos el kit de evaluación, no la mini carrier, en el caso de querer evaluar el equipo. Si lo que queréis es implementarlo al final, aunque tiene un coste elevado, pues es mejor la mini carrier que el kit de evaluación. Vamos a poder ofreceros una revisión gratuita de esquemáticos. La revisión de esquemáticos suele llevar a nuestros partners sobre una semana, 10 días, dependiendo de la carga que tenga. Como os digo, es gratuita y lo que consiste es en que nosotros le enviaremos un PDF con formato buscable con vuestros esquemáticos y ellos nos pasarán un reporte en el que se indicarán los diferentes partes del esquemático que han chequeado. ¿Vale? Esta revisión se centrará sobre todo en las líneas que salen del módulo, es decir, en los conectores del módulo y todas las interfaces que salen del módulo. Por poneros un ejemplo, si en vuestro diseño tenéis una carrier port en la que habéis colocado este módulo, tenéis su fuente de alimentación y tenéis, por ejemplo, una FPGA en vuestro diseño, esa FPGA no formará parte de la revisión. ¿Por qué? Porque quienes sois los expertos sobre qué hace y cómo tiene que estar conectada esa FPGA sois vosotros, no es el fabricante de este módulo. El resto de cosas, cómo está alimentado el módulo, cómo están puestas sus interfaces, si hay alguna que está a lo mejor la polaridad invertida, etcétera, o recomendaciones para, por ejemplo, normalmente los equipos con ARM suelen tener algunas señales que son bootstrap, que se necesitan tener una cierta estabilidad en el momento de arranque para los modos de arranque, pues todo ese tipo de recomendaciones estarán en esa revisión, ¿vale? Y os podremos dar, igual que como os comentaba antes, esa solución de disipación acabada. Esto normalmente será más factible si utilizáis un módulo en formato estándar nuevamente que uno propietario, ya que el estándar, como os explicaba en el anterior webinar, también define cómo tiene que ser al menos la sujeción para ese disipador, ¿vale? Para esa solución de disipación. A nivel de desarrollo software es prácticamente lo mismo que hemos comentado en el caso anterior, ¿vale? En función de que tengáis ARM o x86, vuestras necesidades cambiarán y también lo que nosotros os podamos aportar va a ser diferente. En el caso de ARM, esos manuales para, aparte de la aplicación, toda la fase de montaje de vuestra imagen, kernel, bootloader y sistema de ficheros básico. x86, nuevamente, drivers para el sistema operativo con el que queréis utilizarlo y esas APIs para las interfaces, digamos, específicas embebidas, tipo GPIO, tipo Watchdog Hardware, etcétera, y sus notas de aplicación. En este caso, la fabricación os va a ser más complicada también porque estáis partiendo de más partes que en los casos anteriores y también os podremos ayudar en cierta forma. ¿Vale? Aparte de tener, como en el caso anterior, los equipos, normalmente los módulos embebidos incorporan memoria flash.
la cual vais a utilizar para grabar esta imagen que habéis construido en la fase de desarrollo de software, pues esos módulos pueden venir desde el fabricante con vuestra imagen ya grabada, ¿vale? Es un servicio que os podemos ofertar. Aparte, los dos siguientes puntos van un poco de la mano. Tenemos fabricantes que ofrecen la posibilidad de fabricar. Vosotros hacéis el desarrollo, quizás tengáis ya un montador asociado, en este caso nada, pero si no tenéis un montador o queréis utilizar otro o queréis aprovecharos de la oportunidad de que os venga todo el equipo montado y totalmente testeado, inclusive con vuestra imagen, es una de las cosas que os podemos ofertar según con qué fabricante de nuestros partners estemos trabajando, ¿vale? Luego es otra de las cosas, otra de las facilidades que os podemos aportar. Al final vosotros vais a tener solo un part number que pedir y os va a llegar tanto este core, este módulo, como vuestro desarrollo, como con vuestra imagen puesta y con todo el sistema, no solo el módulo, con todo el sistema ya testeado. A forma de resumen, he puesto en esta transparencia todo lo que os he ido comentando y todos los puntos en los que en los diferentes estados del desarrollo os podemos aportar un poco de ayuda, ¿vale? Para simplificaros en la medida de lo posible la vida. Intentamos no complicárosla en la medida de lo posible, ¿vale? Podéis, como os digo, vais a tener esta presentación a principios de la semana que viene la tendréis. Vale, esa era mi última transparencia, digamos, informativa. Si tenéis cualquier duda podéis comentarla vía chat o podéis encenderos el micrófono y estaré encantado de solventarla. Podéis contactar conmigo en mi correo rrodriguez@matrix.es, ¿vale? Solo me quedan un par de cosas por enseñaros, pero si tenéis alguna duda, este es uno de los momentos. Vale, de momento no veo ninguna en el área de comentarios, así que vamos a seguir para terminar. ¿El chat lo tienes activo? Sí. ¿Perdón? Perdona, ¿el chat lo tienes activo? En principio, sí. Deberíais poder escribir. Es que nos sale como que no está activo el chat, por lo menos a mí. Bueno, en cualquier caso me puedes hacer cualquier pregunta por micro, por voz. Vale, no, es que estamos desarrollando un equipo embebido y resulta que era con un módulo propietario, ¿vale? Entonces ahora el fabricante de este módulo pues nos ha dejado un poco colgados y necesitaría pues sustituir por un estándar. Ajá. Para que no me vuelva a pasar. Sí, es una de las inconvenientes que tiene o de las grandes ventajas que tiene utilizar un módulo de formato estándar, ¿vale? Quizás te interese la última transparencia que tengo en este webinar, ¿vale? De todas formas, si quieres, puedes contactarme en el mail o puedes contactar, imagino que tendrás contacto en Matrix Electrónica con uno de nuestros comerciales y podemos organizar yo hablo normalmente con Héctor Garcera. Ah, sí, estás en el área de Valencia, ¿no? Sí. Supongo, entonces. Vale. Sí. Pues si quieres, luego podemos hablar. De todas formas, ya te digo que la información que te resultará interesante es la que tengo en la última transparencia, ¿vale? Es una de las cosas que estamos... normalmente lo que hacemos en Matrix Electrónica es, hacemos obviamente visitas comerciales, ¿vale? Mis compañeros del área comercial os van a visitar todo lo que pueden y más, pero también hacemos visitas, digamos, acompañados esos compañeros míos comerciales con gente de nuestro departamento técnico para evaluar in situ la solución que tenéis y cuál puede ser la mejor solución que nosotros podemos ofertaros para resolver ese caso, ¿vale? Como estamos en unos tiempos en los que ese tipo de visitas van a ser complicados, ayer publicaba el gobierno estas medidas que va a hacer de desescalada, pero veremos cómo se alarga esto en el tiempo. Hemos propuesto, o una de las propuestas es la que vais a ver en la última transparencia. Bueno, voy a ir poniéndoos las demás y luego os pongo la última transparencia y si te quedan alguna duda o a alguien le queda alguna duda podemos comentarlo. Muy bien, gracias. A ti. Simplemente quería comentaros que
como viene siendo habitual estas 2 últimas semanas, los miércoles es el día, o los miércoles por la mañana, es la mañana de los embebidos en Matriz Electrónica. Tenemos una nueva presentación. Esta vez es muy focalizada sobre productos de un fabricante, en este caso Congatec, y concretamente para productos x86. Y la presentación, en este caso no la haré yo, la hará un miembro de Congatec, de habla español. Luego la presentación será en español y será del uso de las herramientas que proporciona Congatec para hacer las customizaciones a la BIOS, cambiar parámetros a la BIOS, añadir logos a esa BIOS o ponerle, por ejemplo, una resolución de pantalla y que se le quede grabada para nuestro panel que sea adecuada, ¿vale? Ese será más o menos el contenido del webinar de la semana que viene. Aparte de eso, recordaros que prácticamente todos los días estamos haciendo esta serie de webinars de todos los departamentos que hay dentro de Matriz Electrónica. Como os decía, los miércoles, el miércoles 6 es el que tendremos este nuevo webinar de embebidos. También el miércoles 13 tendremos otro webinar de embebidos, también con formatos estándar, pero esta vez orientados a las altas prestaciones. Y lo que os decía al principio de la transparencia, quizás una de las más interesantes que vayamos a tener en los días que quedan por venir, es el jueves día 7, una presentación de nuestra plataforma de la nube de Chervelo, ¿vale? Y como os comentaba, la última cosa que os queríamos plantear y que va muy en el hilo de todo lo que os hemos hablado en este webinar es de una solución más que queremos apuntar desde Matriz Electrónica para intentar ayudaros, para intentar que vuestro desarrollo salga adelante. Como os comentaba, lo que solíamos hacer en tiempos mejores era ir a visitar a los clientes, reunirnos con ellos y ver cuál era su problemática e intentar darle una solución dentro de las que nosotros podemos ofrecer y que él pudiese valorar si esa solución era la adecuada o no. Como eso parece que durante un tiempo no se va a poder hacer, lo que hemos implementado es el poder hacer es una especie de webinar como el que hemos hecho hoy, pero uno a uno. Es decir, si alguno de vosotros tenéis algún proyecto y queréis debatirlo con nosotros, vamos a poder establecer esa comunicación vía webcam y intentar aportaros esa solución en vivo, digamos, para intentar ayudaros, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de coste, simplemente cuadramos agenda y vemos en qué os podemos ayudar, ¿vale? Pues hasta aquí, en principio, el webinar. Os recuerdo que cualquier duda que tengáis nos podéis consultar sin ningún tipo de problema, tanto en mi correo como en el contacto que tengáis. Pues nada, agradeceros que hayáis estado presentes en este webinar y sin más, para lo que necesitéis ya sabéis dónde encontrarnos.